COPE Sevilla. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, soy Manuel Salvador y te voy a contar cosas de Sevilla que te interesa conocer. Ya sabes, por supuesto, que hoy es el día de nuestro santo patrón, San Fernando. Se conmemora el aniversario de su fallecimiento, que se produjo un 30 de mayo del año 1252, hace pues 780 años. Y yo creo que es el día adecuado de que glosemos un poco su figura, y nos va a ayudar en esto un buen conocedor de la historia de Sevilla, escritor, profesor, filólogo y muchas más cosas. Antonio Puentemayor, muy buenas. Muy buenas. Encantado de saludarte. La conquista de Sevilla, Antonio, se produjo por asedio, por tierra y también por el río, hasta que el emir árabe de la ciudad, Ashadaf, finalmente entregó las llaves de la ciudad el 23 de noviembre de 1248. Es decir, que fue una toma menos cruenta de lo que se podría pensar, ¿no? Sí, fue muy estratégica. Básicamente se debió a una serie de tácticas militares, ¿no?, de asedio, podríamos decir. Costó mucho en tiempo, en economía, como digo, en estrategia, pero finalmente fue más pacífica de lo que podría imaginar, pese a la dificultad de tomarla. Y realmente se transformó la ciudad a partir de entonces, ¿no? Sí, con el repartimiento, pues bueno, la ciudad va a pasar a evolucionar desde su urbanismo morisco, podríamos decir, a la morisca, sí, hasta ese trazado urbano que tenemos ya a partir del siglo XV, en el cual va evolucionando hasta ser la gran urbe que sería en el siglo XVI. Efectivamente, porque convirtió a Sevilla en su capital. El rey convirtió a Sevilla en su capital, fue la sede de la corte, ¿no? Sí, efectivamente, el amor de Fernando III por Sevilla, bueno, pues es capital, ¿no?, dentro de la historia, no solamente de la ciudad, sino de la historia de toda España, ¿no? Es que, de hecho, bueno, va a ser una de las perlas de todo su reino. No olvidemos que él va a ser primero rey de León y posteriormente rey de Castilla, y va a ser el primero, además, en unificar ambos reinos. Y además también trató de unificar y centralizar la administración de sus reinos, centralizándolo desde aquí, desde Sevilla, y muchas más cosas, porque fue un rey muy culto y trató de impulsar la cultura en todos sus reinos, ¿no?, y en su labor como reinado. Sí, efectivamente, va a ser de hecho el que traduzca el fuero juzgo, ¿no?, de Castilla, el que imponga el castellano como idioma oficial. No olvidemos que el idioma que se hablaba entonces era el latín. El latín, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, entonces, bueno, pues en ese sentido es muy importante. Y también en el ámbito cultural, yo destacaría, Manolo, pues por ejemplo, el impulso de las catedrales de Burgos, de Toledo, de León. De León, sí. También, por ejemplo, la manera de hablar, ese hablar literario que luego posteriormente va a cultivar su hijo Alfonso X el Sabio, que sería un gran literato, pues va a llegar como consecuencia de este estilo impuesto por su padre, que además va a saberse asesorar muy bien. Se va a rodear de 12 varones sabios que le aconsejarían absolutamente en todo, ¿no? Por ejemplo, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. La verdad es que tanto Alfonso X el Sabio como su padre fueron dos reyes muy sevillanos, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Pese a que, bueno, había una enorme diferencia entre el lugar del que procedía el rey Fernando, que nació en Peleas de Arriba, que es un municipio que se encuentra entre Zamora y Salamanca, efectivamente. Bueno, fue una curiosidad, ¿eh? Iban sus padres por allí acampando en el monte. Sí, fue casual, sí. Claro, cuando nace allí, bueno, hay que decir que era hijo de Alfonso IX de León y de su segunda esposa, porque este rey se casó con Teresa de Portugal y su segunda mujer, Berenguera de Castilla, es la que tiene a este niño, y además a través de ella él va a conseguir acceder a esa corona castellana, ¿no? Así que hay mucha diferencia entre la Castilla que conoce en su infancia Fernando y la Sevilla de entonces. De hecho, hay un dicho muy popular que yo creo que es muy cierto. Decía Fernando que prefiere el invierno de Burgos al de Sevilla, ¿eh? Imagínate en cuanto a la humedad, ¿no?, que había aquí en la ciudad en su época. También otra cosa que lo caracteriza, aunque no en todos los textos se reconoce así, es que el rey Fernando asumió mucho de los saberes, ¿no?, que había en la ciudad heredados de los árabes.
Sí, sin lugar a dudas. No, hay que entender que esta es una época de muchísima transición, ¿no? No es, digamos, una transición directa. Va a haber una evolución lenta. De hecho, si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, al hermanastro de Isabel la Católica, Enrique IV, todavía él vestía la morisca en la Segovia de la época, ¿no? Ya cercano al siglo XV. Por tanto, como hemos dicho, esa evolución desde los modos de los árabes a los modos castellanos cristianos, pues va a ser una evolución pausada, una evolución en la cual va a haber una mistificación cultural bastante importante. Bueno, además cuando conquistó Sevilla todavía quedaba bastante territorio, ¿no?, que conquistar. A partir de ahí siguió la guerra, ¿no? Sí, efectivamente. Y mira que Fernando III hizo cosas dentro de la Reconquista, porque menos el Reino de Granada, prácticamente en Andalucía tomaría Baeza, Úbeda, Córdoba, que era una plaza muy importante, Jaén, antes de Sevilla, en 1246, y finalmente nuestra ciudad, ¿no? Pero es que además sabemos que Fernando III va incluso a hacer unas primeras incursiones en el norte de África, cuando ya prácticamente enferma, va a fallecer a los 52 años de hidropesía, y claro, ya no puede continuar con esa labor expansiva. Bueno, como decía, su fallecimiento fue por hidropesía, fue un 30 de mayo de 1252, y él había dispuesto en su testamento que su cadáver recibiese sepultura aquí en Sevilla. Su amor por Sevilla hizo que su testamento decidiera quedarse aquí y que además fuese sepultado junto a la imagen de la Virgen de los Reyes. Sí, efectivamente. Mira, esta Virgen de los Reyes nos cuenta la tradición que le fue regalada por su primo hermano, el rey de Francia, efectivamente. Y además, Fernando III dispone que la sepultura, el modo de enterrarlo, sea sencillo, ¿no? Sí. Que no haya estatua yacente, que no haya muchos oropeles. Sin embargo, sabemos que su hijo no va a cumplir con esta máxima, ¿no? Alfonso X el Sabio va a ordenar construir unos mausoleos muy ricos, revestidos de plata, con efigie sedente, que además, como curiosidad, Manolo, van a ser robadas todas esas piedras preciosas, todos esos oropeles, por Pedro I, apodado el Cruel, ¿no? Para sus guerras, esas guerras fratricidas que teníamos en la Castilla de entonces. Bueno, la sepultura, la urna en la que están sus restos, es una obra cumbre del barroco sevillano y es una absoluta maravilla. ¿Cómo llegó a ser santo este rey? Pues mira, esto es una historia muy curiosa, porque ya en torno a 1590 el Papa Sixto V dice que este hombre posee un halo de santidad que hay que reconocerle de algún modo, ¿no? Lo que ocurre que, empiezan las negociaciones, sabes que en las canonizaciones, las causas de los santos son muy lentas, y en torno a 1630 teníamos al Papa Urbano VIII, que no era muy favorable a la monarquía hispánica, con lo cual si el Papa no se llevaba muy bien con los reyes, mal asunto. Sí. Esto se vuelve a dilatar y ya tenemos una fecha clave, que es 1671, en la cual tenemos al Papa Clemente X, que extiende el culto a los reinos y señoríos de Felipe IV. ¿Qué quiere esto decir? Reinos y señoríos son aquellos lugares que poseía la corona española, en este caso Felipe IV, ya de los Austrias. Pero ojo, tenemos un caso aquí muy particular, y es que no fue canonizado oficialmente. De hecho, existe un estudio muy curioso, muy poco conocido, de una experta historiadora de la Universidad de la Sorbonne de París, que es Cécile Vincent, que nos dice que nunca llegó a decretarse esa canonización, que San Fernando, por tanto, es un santo al cual se le venera en la monarquía hispánica, pero no en el culto universal. Y la prueba, Manolo, está de hecho en un texto que tenemos del siglo XVIII ya, 1752, que lo escribe un jesuita, Andrés Marcos Burriel, que nos dice en ese texto que el monarca Fernando VI ya era consciente de esto, y se le pide, en carta, los religiosos de Sevilla le piden que por favor continúe con la canonización del venerado rey. Yeah. Quiere decir que no estaba canonizado, pero no obstante aquí en Sevilla, con sus factos de 1671, con la imagen que tenemos preciosa de Pedro Roldán que procesiona en el Corpus, pues prácticamente para nosotros es un santo. Pues sí. Bueno, pues no tenemos más tiempo, Antonio. Muchísimas gracias por habernos ayudado a dar a conocer un poco más a los sevillanos la figura de nuestro santo patrón. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer y un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya nos despedimos. Ahora vamos a seguir contándote lo que te interesa con Pilar García Muñiz en el Mediodía de COPE. Un saludo a todos desde Sevilla.